Hola, buenas tardes. Parece que no soy capaz de quitar el micrófono. Activar el micrófono. Ah, hola, reactivar audio. Hola, ¿se me escucha? Parece que sí. Vale. Buenas tardes. Pues bienvenidos todos a este seminario web que estará focalizado sobre todo estará focalizado en las actas y en las listas de chequeo, que para nosotros, a todos los efectos, es prácticamente lo mismo. Sabemos todos que en nuestro sector, por normativa, por imperativo legal, es necesario rellenar, conservar, mantener, almacenar y mostrar en determinados casos un montón de documentación que nos viene dada por normativa y en otros casos por conveniencias. Desde el libro de incidencias, libro de subcontratación, el famoso libro de órdenes y asistencia, los controles de calidad, el certificado final de obra, las actas de replanteo, etcétera. Toda esta documentación es susceptible de convertirse en la aplicación nuestra en Mela en una plantilla, como sabéis, y esa plantilla puede rellenarse a pie de campo con innumerables ventajas en ahorro de tiempo, en almacenamiento, etcétera. Aunque parezca evidente, y normalmente no se hable de esto porque es evidente, tenemos un aumento evidentemente de la eficiencia y de la productividad, se pueden automatizar procesos y tareas que al ser repetitivas justamente ahí es donde está el peligro y la importancia de las listas de chequeo. Cuando pensamos que controlamos algo, que lo tenemos muy por mano, resulta, doy un dato, la mayoría de los accidentes de tráfico en viajes largos se produce en la zona que el conductor conoce, porque baja la guardia, porque ya está relajado. En la construcción y con la normativa sucede algo similar, que es que cuando repetimos una tarea, a fuerza de repetirla, pues corremos el error de cometer errores. Hay una mejoría, evidentemente, de comunicación entre la obra y la oficina gracias a las listas de chequeo y a las actas. El control de la calidad es evidente, un acta de inspección de obra donde se detecten deficiencias, donde en el mismo acto incluso se puedan asignar tareas correctivas, es otra de las ventajas. Como siempre, está mi compañero Santiago, pendiente de vuestras preguntas, interrumpid lo que haga falta y lo que sea necesario, porque el objetivo es que salgáis de aquí con una idea bastante acabada de las posibilidades que le da el software. Voy a compartir la pantalla. Excelente, Leo. Déjame agregar que tienen el botón del chat abajo a la derecha para agregar sus preguntas, así que anímense a ir comunicándose con nosotros, que entre Leo y yo vamos a darles un poco la respuesta que puedan surgir a sus preguntas. De acuerdo. ¿Me confirman que ya está compartida la pantalla? Podemos ver tu pantalla, déjame ver, nos vamos, sí, ya se van sumando todos, así que si quieres comienza y adelante, Leo. De acuerdo. Bueno, lo primero es que cómo funcionan las plantillas. ¿Por qué le llamamos plantillas? Porque se crea una plantilla que a la hora de insertarla en cada una de las obras adquiere propiedades de las obras. Ya eso, evidentemente, es un ahorro de tiempo. Lo típico, obra. Si la plantilla de un acta de recepción de obra está insertada en la obra tal, las características, las propiedades de la obra tal, ya las adquiere. Entonces, aquí en configuración, en la versión web, es donde creamos las listas de chequeo y actas. Aquí yo tengo, pues, un número de listas de chequeo y actas que me han ido pidiendo los clientes, otra que las he utilizado en las demos, pero os vamos a mostrar rápidamente lo fácil que es. Al añadir, damos un nombre a la lista. Vamos a ponerle a esta lista, por ejemplo, webinar
checklist y ya con este campo identificamos el acta a la hora de seleccionarla para insertarla en una obra y rellenarla. Si os fijáis, aquí podemos mostrar un número único para cada lista de chequeo y acta. Este número es aleatorio o random, como se dice últimamente. Tiene 6 dígitos, pero es un identificador único. ¿Qué quiere decir? Que esta misma lista, Webinar Checklist, conforme la vayamos insertando en diferentes obras, tendrá un número identificativo único. Los campos. A ver, antes de los campos, podemos añadir una sección, lo típico, para poder dividir la información que sea más fácilmente comprensible para el lector y también por razones estéticas. Por ejemplo, datos generales podría ser una sección, resultados de la inspección podría ser otra sección, acciones correctivas podría ser otra de las secciones. Se añade aquí y simplemente se le da un nombre de la sección. Vamos a ponerle, por ejemplo, datos generales y el acta nuestra se va a insertar con el primer campo que tendrá será datos generales. Campo. Los campos fácilmente pueden ser tipificados de acuerdo a lo que necesitamos en el acta. Desde texto, número, tened en cuenta, por ejemplo, que si ponemos un campo como número, el campo no va a admitir otro registro, no se puede introducir texto, es solo número. Fecha, nos sale un calendario, también es muy fácil seleccionar en un calendario en vez que tener que ponerla. De todos modos, os adelanto que hay total trazabilidad de la información dentro de Mela. Cuando alguien inserta un acta o una checklist en una obra, queda registrado quién lo insertó, a qué hora y en qué momento. Y al exportarlo, ya esos campos, esa información, digamos, va en la exportación. Horas, el check, el famoso check típico de la checklist para que no se nos pierda nada, un menú desplegable de varias opciones, pero de la que solo se puede seleccionar una, y lo contrario, un menú desplegable con muchas opciones de las cuales se pueden seleccionar más de una. Un título o un encabezado, que también es una cuestión estética, pero al mismo tiempo de facilidad para consultar la información y para la exportación. Una acción que es un trabajo que se le puede encargar a un miembro del equipo a partir de la detección de una no conformidad, por ejemplo, en la obra, o de un incumplimiento de una normativa de seguridad y salud, pongo por caso. Y una tabla, porque también es posible reproducir tablas. Pues este primer campo vamos a ponerle campo 1, vamos a dejarlo como texto, vamos a añadir un campo 2, vamos a seleccionarlo como casilla, es decir, un check. Fijaros que aparte del número único de acta, en cada campo podemos poner condiciones, es decir, conforme la respuesta que obtengamos en el campo previo, se muestra o no un campo siguiente. Y también podemos hacer que el campo sea obligatorio, es decir, la persona que rellena el acta, si no rellena ese campo, no puede guardar el campo. También es posible poner campos que no se pueden modificar. Típicamente son pues pedazos de la normativa, de acuerdo a la RD, a la ley tal, conforme ese campo no se puede modificar, ¿de acuerdo? Lo dejamos como casilla, creamos un campo 3. Este campo 3 os propongo hacer una selección, un menú desplegable con opción múltiple. Definimos las opciones múltiples. Vamos a poner las más normales, que suelen ser sí, no, no aplica. Guardamos. Y ahora vamos a ponerle una condición a este campo. Es decir, conforme la respuesta que se dé sí, no o no aplica, mostramos o dejamos de mostrar determinados campos. Por ejemplo, si el campo 3 incluye la respuesta no, entonces podemos, y solo entonces, añadir un campo 4 que podemos tipificar como una acción. Una acción no es otra cosa que una pequeña obra insertada en la obra principal.
Está pensado sobre todo para tareas que deriven de la detección de no conformidades o tareas que se salgan, digamos, del cronograma normal. Como todo el mundo en Mela tiene una vista de calendario propio y los gerentes tienen una vista donde pueden ver todas las tareas del calendario, es posible, perdón, asignar esta tarea y el responsable de la tarea a quien se le asigne es informado a través de correo electrónico y a través de la propia aplicación que le marca en rojo que tiene algo pendiente que hacer. Como es una pequeña obra la acción, tenemos que definir los campos que queremos que lleve esa acción. Normalmente el nombre, la descripción, si queremos compartirla con más de una persona, marcamos este campo. Si lo que necesitamos es únicamente un responsable, lo dejamos en el responsable. La dirección, la fecha de inicio y la fecha de vencimiento, que son muy importantes. Esta es una plantilla muy sencilla que ya podemos guardar y estaría disponible para todos los miembros de la empresa con solamente insertarla la lista en la obra. Hago antes de insertarla y mostraros cómo se rellena desde el teléfono, que es muy fácil también, quería llamaros la atención sobre el hecho de que es posible también para los que estén más familiarizados con las plantillas en Excel, descargar una plantilla de Excel y conformar la lista en Excel y luego importarla. Por ejemplo, aquí en importar, si incluimos líneas de ejemplo y descargamos la plantilla, tendremos este Excel que veréis que no es otra cosa que la reproducción de el esquema que os acabo de mostrar, la interfaz para crearla. Si os fijáis, como en toda lista, la primera fila, como toda plantilla, la primera fila no se debe modificar. Entonces, esta sería la primera fila. Aquí sería el nombre de la lista, que en este caso sería repetir el mismo, el nombre del campo, estos que pusimos campo 1, campo 2, el tipo de campo, aquí están todas las opciones, descripción, texto, hora, menú desplegable con selección única, el checkbox sería el, el, ¿cómo se dice? El pisco o el check que se marca típicamente en las checklists y las opciones del campo. Por ejemplo, aquí en este caso es una selección única, pero ponemos aquí separados por coma, como hicimos en la interfaz, lo mismo. Y luego, si es un campo obligatorio, pues true, y si sería no obligatorio, false. ¿De acuerdo? Leo, Esta, te sí, interrumpo un segundito porque primero te agradezco esta explicación porque justo era una de las dos preguntas que nos van haciendo, que era si es posible importar listas desde Excel, listas de chequeo. Es decir, que utilizando la plantilla vamos a poder importarlas básicamente. Y la otra pregunta es si las listas de chequeo se pueden integrar con Power BI u otros sistemas de analítica de datos, que en este caso la respuesta es sí también porque se pueden generar cualquier, bueno, este tipo de integraciones y luego generar gráficas o reportes que te den una visualización de los resultados de las listas de chequeo. Así que era esas preguntitas que justo venían al caso. Te dejo continuar, Leo. de acuerdo. Pues una vez, digamos, modificada la plantilla, podríamos, utilizando el botón de importar, importarla y la tendríamos. Ahora, pie de campo. Estamos a pie de campo, entramos en esta obra que he creado es Profeso, Seminario Web Aptas y Checklist, e insertamos la lista de chequeo actas que acabamos de crear. Webinar, aquí la tenemos. La seleccionamos y si os fijáis, los datos generales, que era la sección que pusimos, aparece de esta manera. El primer campo que creamos era un campo de texto. Como os decía, utilizando el propio micrófono del teléfono o del ordenador, porque se pueden rellenar desde el ordenador, podríamos, por ejemplo, rehabilitación integral de las viviendas situadas en las afueras de Granada. Es un ahorro considerable de tiempo. Si, por ejemplo, en este caso, pues nos gustaría que la rehabilitación saliera con mayúscula,
es mucho más sencillo cambiar una letra que no tener que teclear todo el texto desde un teléfono. El campo 2, si recordáis, habíamos puesto que era un campo de check. Pues simplemente lo marcamos o lo desmarcamos y saldrá. Vamos a dejarlo marcado. Y el campo 3 era el campo de la selección múltiple si no, no aplica. Si marcamos sí y guardamos, no sucede absolutamente nada porque la condición la pusimos pensando en una no conformidad. ¿Está conforme? No. Fijaros que como es selección múltiple, es posible definir para cada respuesta si no, no aplica, que aparezca un campo o no. Es decir, si es sí, podría ser describa la condición. Si es no, pusimos que se generara una acción que es una pequeña obra dentro de la gran obra y no aplica, no definimos nada. Si marcamos no y deseleccionamos sí, al guardar nos aparece el campo 4, que es nuestra acción. Dejar conforme plano. Bueno, la primera parte no me oyó. La descripción, se puede hacer una descripción. Este sería el responsable, la dirección la podríamos también poner y lo más importante sería la fecha de inicio, podemos poner el 2 de junio y la fecha de fin, el 23, por ejemplo. Llamo la atención, si os fijáis, que en todos los campos, excepto los de aquí, la acción, se puede, porque la acción en sí misma es un contenedor, es como una obra, se pueden hacer fotografías para documentar lo que estamos, ¿de acuerdo? Podemos hacer tantas fotografías como sean necesarias y cuando terminamos de rellenar, guardamos la lista, el acta. Aquí tenemos las dos fotos que hemos realizado, la acción que hemos creado, el campo 2 que era de check, lo tenemos marcado y el campo 4 que es conforme plano es la acción. ¿De acuerdo? Desde la propia aplicación, antes de firmarla, que ahora iremos a la firma, se puede exportar, con lo cual el inspector, el que hace visita de obra, se puede ir de la obra sin necesidad de pasar por la oficina o tener que hacer trabajo desde la casa. Porque aquí directamente con los 3 puntos de arriba podemos exportarla. Exportar. En vez del parte de trabajo, seleccionamos las listas de chequeo actas. Se supone que en una obra haya varias listas de chequeo y actas. Podemos seleccionar la fecha, formato PDF, exportamos y en archivos exportados tenemos aquí ya nuestra acta rellenada. La amplío un poquito con los datos de la obra, los campos que hemos definido y las fotografías que hemos realizado. Si os la muestro desde el ordenador, vamos a exportarla desde aquí, vamos a seleccionarla, la exportamos y abrimos el PDF. Un poquito más de zoom. Aquí tenemos el acta, tal cual desde el ordenador. Lógicamente, esta acta que hemos exportado, podemos, depende de lo que tengamos en nuestro teléfono, podemos compartirla directamente. La persona que va a recibir esa acta firmada no tiene por qué tener la aplicación. Entonces, usted puede utilizar cualquiera de las aplicaciones de mensajería, correo electrónico que tenga y puede enviar el acta. La firma, que es una cosa también que vamos a detenernos un poquito porque en muchas demos los clientes me preguntan, vamos a firmar el acta, un momentito, la firma. ¿Cómo funciona la firma? Un segundo que se ha ido a segundo plano. La firma lógicamente la persona, el usuario que está usando Mela e inserta el acta. La firma como un promotor, un cliente no tienen por qué tener precisamente la aplicación, podemos cambiar el firmante de la aplicación. Aquí volvemos a firmar, perdón, aquí está. Cambiamos el firmante, podemos introducir, si no está ya determinado en el campo del acta, por el cliente, nombre y apellidos, DNI, aquí podemos poner el nombre del cliente, su DNI, por ejemplo. Ese cliente firmaría
utilizando nuestra cuenta y como veis, el cliente ha firmado usando la cuenta de la persona. Pero si os fijáis, siempre queda registro de la fecha y la hora exacta en la que se firmó. Leo, tenemos una pregunta vinculada a esto de la hora y la fecha, y es si se guarda un historial de todas las listas completadas con fecha, hora y usuario. Sí, todas las listas de chequeo que se llenen, aparte de que tienen esta información, por ejemplo, esta, 15 de julio de 18-17, Leonardo Góngora, dentro de la propia obra, en el contenido de la obra tarea, la información en vela está segmentada. Tenemos foto, vídeo, archivos, listas de chequeo. Aquí estarían todas las listas de chequeo. Pero, por ejemplo, pensando en una empresa que tiene varias obras, en el cuadro de mando tenemos toda la información de todas las obras. En este caso, yo hice aquí un filtro que voy a quitar, que es, estoy mostrando solamente una carpeta para limpiar la pantalla. Cerramos aquí. Aquí están todas las obras que yo tengo, digamos, en curso. Si me voy a cuadro de mando y voy aquí a lista de chequeo actas, primero puedo seleccionar por fecha, si estoy seguro y tengo esa información. Creado por el usuario tal, que responde directamente a la pregunta. Si le hemos puesto etiqueta que no hemos hablado, también podemos buscar con etiquetas, incluyendo etiquetas o excluir etiquetas. Imaginaros que a todas las actas de seguridad y salud le pongamos sexal y necesitamos que nos liste todas las listas de chequeo actas para exportarlas de todas las obras que no incluyan seguridad y salud. Aquí estarían todas las actas que hemos tenido. Yo no he determinado fecha, pero si os fijáis, al lado de cada lista de chequeo aparece quién la hizo, lógicamente soy yo porque uso el usuario, en qué fecha se hizo y a qué obra pertenece. ¿De acuerdo? Las etiquetas, antes de... Bueno, vamos a terminar con las firmas. Como visteis, se puede exportar el acta sin mayores consecuencias, pero para que el acta tenga esa validez legal, tenemos que desde aquí descargar el acta notarizada. Al descargarla desde el portal web usando esta opción y no la exportación directa, sale un banner, un letrero que pone: te hemos enviado un email con el acta firmada. Comprueba la carpeta de correo no deseado. Bueno, entonces, si vamos al correo electrónico con el que nos hemos registrado, ya tenemos aquí de MailAwards un informe notarizado que explica qué es certificar un informe blockchain, pero más allá de la información, tenemos la cadena del certificador externo de la entidad que da fe de que ese documento se ha firmado en esa fecha y que es inmodificable. Y al mismo tiempo la huella digital. Esta es la documentación que algunos clientes nuestros en disputas con promotores y clientes por temas de plazos de garantía han presentado en los tribunales y, por decirlo coloquialmente, ha ido a misa. ¿De acuerdo? Porque la tenemos. Las etiquetas, bueno, aquí os llamo la atención también que esto es opcional. La inteligencia artificial embebida en Mela determinó que estas dos fotos que yo hice, una eran de ventana y otra eran de cortina. Estas tags automáticas también son muy útiles para localizar luego las actas. Imaginaros que hacéis una inspección, yo que sé, de estructuras y columnas. Si hacéis una foto de una columna, la inteligencia artificial entenderá que es una columna y es también una manera fácil luego de buscar. Pero el sistema de etiquetado de Mela es absolutamente libre y no es único. Es decir, un mismo elemento, sea una lista de chequeo, sea una foto, sea una contabilidad, se le puede poner más de una etiqueta. Y esto facilita luego mucho la búsqueda de la documentación por las etiquetas, bien dentro de la propia obra o dentro del conjunto de proyectos que tenemos. Por ejemplo, si yo me creo una etiqueta, lo que decíamos, seguridad / salud,
y la guardo, esta documentación, esta acta, ya permanece con seguridad y salud, con la etiqueta que le hemos puesto, además de la inteligencia artificial. De esta manera, si volvemos al cuadro de mando y buscamos listas de chequeo acta o incluso en los elementos, buscamos la etiqueta seguridad, salud, aplicamos los filtros y tenemos solamente la única acta que tiene este etiquetado. Básicamente es esto. Es relativamente fácil crearse, digitalizar la documentación y una cosita más. Me he encontrado por la experiencia de los clientes que tienen documentación muy parecida. Es decir, tienen 3 modelos de actas en los que varían, por determinadas razones que no vienen al caso, algunos campos. Es muy sencillo, por ejemplo, aquí buscamos el acta que hemos creado, Webinar Checklist, realizar una copia. Al realizar una copia, simplemente cambiándole el nombre, Webinar 2, podemos añadir otro campo, el campo 5, y podemos borrar el campo 2 porque ya no nos hace falta. Guardamos y tenemos, si buscamos ahora para insertar con la palabra clave Webinar listas de chequeo acta desde el teléfono, buscamos Webinar y aquí tenemos la checklist y la 2. Y la 2, evidentemente, es diferente, salta, el campo 4 ya no está y tenemos un campo 5. Leo, tenemos dos preguntitas más. Te Sí, las hago en orden para que quede mejor. Primero es si es obligatorio completar todos los campos o si se puede poner obligatoriedad en los campos. sí, lo decía en algún momento, igual no me supe expresar bien. Aquí en cualquier acta editamos, vamos a buscar la nuestra, Webinar 2, la editamos. Aquí tenemos un control. Aquí tenemos un control. Cuando está habilitado la lista de verificación, no se puede guardar si o sea, no se puede guardar el acta o la checklist completa si ese campo no está rellenado. Y también aprovecho para el otro control que tenemos es que el campo es inmodificable, porque es, por ejemplo, un extracto según el Real Decreto 23.999, etc. Y la Perfecto. segunda, Santiago. La otra es, ¿qué sucede si no hay conexión en el lugar donde se tiene que completar la lista de chequeo? Uno, que no la puedes compartir y nadie más la verá. Dos, que la firma no va a funcionar. Es Pero decir, pero pero sí que se puede completar el acta y una vez la herramienta tenga conexión, es decir, el teléfono tenga conexión, sí se va a cargar, ¿verdad? sí, totalmente. Yo os invito a que pongáis el teléfono en modo avión. Insertar una lista, se os va a insertar, la podéis empezar a rellenar, las fotografías que toméis y los datos que toméis se van a guardar. Esto es una palabra técnica, pero en la caché o cache, que le llaman también, y en cuanto el teléfono, el dispositivo disponga de conexión, se va a compartir, es decir, el resto de personas con la que hemos compartido la obra podrá acceder al acta y verla, y las firmas sí, porque necesitan una certificación online de que se ha firmado en ese momento, es el único elemento que sin conectividad no funciona. Perfecto. Por el momento no tenemos más preguntas. No sé si alguien más quiere despejar alguna duda, aprovechen ahora y si no, pues nada, agradecemos que hayan Bueno, una participado. cosita, Sí, perdona dale, Santiago, no, una tranquilo. cosita antes. Recordad, porque no siempre se puede asistir, en un horario nos surge algo, estos seminarios se graban y se ponen a disposición de vosotros. Si estáis pendientes al correo electrónico, se os enviará el link de conexión que podéis compartir con otros compañeros de la empresa o con quien queráis. ¿De acuerdo? Excelente. Pues nada, muchas gracias, Leo. También gracias a los participantes. Como bien dijo Leo, les vamos a enviar el webinar por correo si lo quieren repasar. Si están trabajando o haciendo algún ejercicio con las listas de chequeo, pueden volver a revisar el video y sacarse cualquier duda que tengan.
Así que, pues nada, muchas gracias. Gracias, Leo, y un saludo para todos. Chao, hasta luego.